Sean todos bienvenidos a esta serie de 4 sermones acerca del Salmo 23, titulados El Señor es mi pastor, entregados por el pastor Paul Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. Parte 1. Versículos del 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Introducción. En Nueva Zelanda la cantidad de ovejas es superior a la de los habitantes. La misma es de 4 millones, mientras que la de ovejas es de 7 millones. Y en ese lugar no se precisa de pastores. Como toda la tierra es de pastos, no hay animales salvajes y se puede pastorear fácilmente. Pero en Israel no es así. Casi toda la tierra está seca, escasea el agua, no hay muchos lugares de pastoreo y hay muchos animales salvajes. En ese lugar las ovejas no pueden sobrevivir sin la ayuda de un pastor. El pastor debe encontrar un lugar de pastoreo y agua, y además debe pasar toda la noche con sus ovejas para protegerlas de los animales salvajes. Hoy, nuestras vidas son como las ovejas de Israel. El mundo es como un duro desierto, y los ataques del diablo están constantemente a nuestro alrededor. No podemos vivir sin un pastor que nos guíe y nos proteja. El Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor. Y se refiere a Jesucristo. Porque en Juan 10, 11 al 15 él dijo, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco el Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. Primero. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Primero dice que nos hará descansar en lugares de delicados pastos. ¿Dónde queda ese lugar? Está debajo de la cruz del Calvario. Jesús vino, fue escarnecido, derramó su sangre, y fue levantado en ese lugar. En ese lugar hay una increíble gracia y bendición de la cual podemos alimentarnos y crecer. ¿Qué bendiciones podemos recibir de ese lugar? Si vamos a esos pastos podemos recibir el perdón de pecados y la justicia. ¿Hay alguien en este mundo que no tenga pecado? ¿Ha visto a alguien a quien se le sacude y no echa polvo? Aunque las personas escondan sus pecados y señalen el de los demás, para Dios todos somos pecadores. La gente pone los suyos atrás y el de los demás adelante y se pasa señalándoles diciendo, tú tienes un pecado, ahí está. Pero esconde los suyos. Pero Dios los ve. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si vamos a los pastos que Jesús creó, hay un lugar de pastoreo creado con su sangre. Es un lugar donde existe perdón, justicia y gloria. En 1 de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 3, 25 dice, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Podemos conseguir en este Jesús el alimento del perdón, la justicia, la gloria y la reconciliación. Estos pastos también son de santidad. En ellos podemos encontrar la llenura del Espíritu Santo, la santidad y el poder para echar fuera al diablo y al mundo. Todo eso solo lo encontramos allí, porque en ese lugar ni el mundo ni el diablo tienen cabida. Allí corre el río del Espíritu Santo y está lleno de la gloria de la santidad. En 1 de Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese lugar también es un pasto de sanidad.
En Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios hace crecer los pastos de sanidad debajo de la cruz de Jesús. En 1 de Pedro 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los mismos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que él llevó nuestros pecados y nos sanó. Oí un testimonio de uno de nuestros líderes que dice, en diciembre pasado de repente le comenzó a doler la cabeza, y como parecía que iba a perder el conocimiento y se iba a caer, clamó a Dios diciendo, Dios, sálvame. Jehová Rafa. Sálvame Cordero de Dios. Y se fue rápido a un hospital, donde le diagnosticaron un derrame cerebral interno. Para poder operarlo le hicieron radiografías por 1 hora y media y no encontraron la vena de sangre del cerebro explotada. Le pusieron una cápsula y estudiaron minuciosamente las venas y el doctor estaba nervioso porque se enteró de que el 40% de los pacientes muere en estos estudios. El día anterior hubo ya un caso. Así que por más que lo buscó no encontró la vena rota. Porque en el momento de explotar este hermano había clamado a Dios y Dios le había sanado. El doctor estaba extrañado. 3 días después de terapia intensiva lo pasaron a sala normal, y con la ayuda de Dios a las 3 semanas le dieron de alta. Nadie puede salir ileso de algo tan grave como un derrame cerebral. Él sabía que Jehová es nuestro sanador, y clamó al Cordero de Dios, y al momento de clamar, Él lo sanó. Cuando oramos, Dios responde, si lo hacemos, Él se manifiesta. Debajo de la cruz también encontramos la prosperidad. Estamos tan oprimidos en el mundo que nuestro corazón está lleno de sentimientos de pobreza, fracaso, desesperación, y no podemos ver ese pasto delicado. Pero al orar cada día y mirar ese lugar y nos gozamos en él, podemos alimentarnos de él. En Gálatas 3, 13 al 14 habla de Jesús diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Somos herederos de las promesas de Abraham. Debemos ir debajo de la cruz, recibirlas y sacar de nuestro corazón todo sentimiento de pobreza, fracaso, maldición, desesperación, y llenarlo con la prosperidad de Cristo. Porque la Biblia dice que Dios nos da más de lo que podemos imaginar. Así que si imaginamos mal, Dios no nos las puede dar. Aunque no tengamos ninguna señal, no veamos nada, ni oigamos nada, ni toquemos nada, siempre debemos tener pensamientos en las bendiciones de Dios y pensar positivamente. Así que vayamos a esos pastos y comamos de la prosperidad de Cristo y llenémonos de pensamientos de bendición. En esos pastos también hay vida eterna. En 2 de Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si está nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha a manos, eterna en los cielos. Pensamos que al morir todo se termina, pero debajo de la cruz empieza la vida. Nos desharemos del antiguo hombre, nos vestiremos del nuevo, y viviremos eternamente en Cristo en la gloria de la resurrección. Es un pasto de vida eterna. Entonces al decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, podemos visitar siempre ese lugar por medio de la oración, y creyendo en las bendiciones de los 5 evangelios y la triple bendición, debemos alimentarnos de él. Segundo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En segundo lugar, dice que el pastor nos guiará por aguas de reposo. En el mundo nos viene el hambre y la sed. ¿Dónde hay personas que no tengan hambre y sed de felicidad, paz y gozo? Todos tienen sed de felicidad, de paz, de gozo y de bendiciones. ¿Quién puede calmar esta sed? En Juan 7, 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Si el que tiene sed viene y bebe en Cristo, de su interior correrá un río de vida. Y este es la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, si experimentamos eso, será como experimentar el reino de Dios. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si este río corre en nosotros, correrá en nuestro interior ríos de justicia. ¿No se nos pega la suciedad mientras vivimos en el mundo? Donde quiera que vamos, la iniquidad se aferra a nuestros talones y se pega la suciedad del mundo. Y por esto no tenemos fuerzas para vivir. Pero si tomamos el agua del Espíritu Santo, nos hace justos. En Tito 3, 6 al 7 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justos por el Espíritu Santo, no por nuestra fuerza. Por eso, si siempre aceptamos en Cristo al Espíritu Santo, le recibimos y pedimos su poder, Él viene y nos limpia de toda la suciedad del mundo, corta los vestigios de la iniquidad y nos ayuda a vivir en santidad. Debemos tomar en cada momento el agua del Espíritu Santo. Además, en Cristo tenemos el agua de vida, que es el agua de paz. En Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿No soplan vientos de miedo y turbación en el mundo? Soplan vientos arenosos de ansiedad y turbación que oscurecen nuestros caminos. Nuestros corazones están llenos de infelicidad y ansiedad. Si en esos momentos vamos al Señor, nos arrodillamos, clamamos, oramos y abrimos grande la boca, nuestras vidas se llenan del río de paz. Y podemos vivir dentro de este mundo lleno de ansiedad y reponernos de ella gracias a este río de paz. Nuestro pastor, Jesús, también nos da agua de gozo a través del Espíritu Santo. El Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad que casi no hay cosas en este mundo por las cuales alegrarnos? Toda la riqueza, gloria o renombre que obtengamos en él son pasajeros. Aún el gozo de ponernos un buen vestido desaparece. La alegría de entrar en una buena fiesta no dura mucho. La alegría y la emoción de tomar una buena posición tampoco. La alegría que obtenemos en el mundo es como una neblina que desaparece al rato. Pero la alegría que nos trae el Espíritu Santo perdura. Debemos tener la alegría que nos trae el Espíritu Santo para vivir alegres. Aunque construyamos una buena casa o nos pongamos un buen vestido, si no tenemos alegría, nada de eso nos trae felicidad. Aunque comamos ricas comidas, ¿qué sentido tiene si, en cambio, vivimos odiándonos, peleando o mordiéndonos? Para que haya sentido, el corazón debe tener alegría y paz, y esto lo conseguimos cuando oramos, y el Espíritu Santo viene a darnos de beber. Nuestro pastor Jesús nos hace experimentar el cielo cuando nos da su Espíritu Santo. Corre el río de justicia, de paz, de gozo y cuanto más corre, más la hace crecer el Espíritu de Dios. Jesús, nuestro pastor, nos dio el Espíritu Santo para experimentar el reino de Dios, y en él corren ríos de paz, de gozo y de justicia. Y cuando bebemos de esa agua, calmamos la sed. Si bebemos el agua del mundo nos dará más sed, pero si bebemos el agua del Señor, esta es agua que nos da sin cesar, felicidad, gozo y contentamiento. En Juan 4, 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es un agua cualquiera. Es un agua que fluye siempre. Y se refiere al Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. Isaías 44, 3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos.
¿No es algo buenísimo? Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Él dará a nuestro corazón sediento y ríos sobre mi corazón seco, y necesitamos pedírselo para que nos dé esa agua. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo las aguas de la fuente de la salvación. Podemos sacar esa agua del pozo del Señor. Debemos recibir al Espíritu Santo para que podamos beber de esa agua. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, y comprad, y comed, venid, comprad sin dinero, y sin precio, vino y leche. ¿No está feliz el hombre que se embriaga con vino? ¿No es la leche un alimento para nosotros? El estar ebrio se refiere al gozo que nos da Dios, y que nos embriagaremos de gozo. La leche se refiere a que como estamos desnutridos en el mundo y llenos de sufrimientos y dolores, ésta nos nutrirá. Por tanto, si viene el Espíritu Santo, nos dará gozo a la manera de estar ebrios, y será de nutrición para que vivamos sanos. Tenemos un pastor, y si sabemos esto debemos ir a él y pedírselo. La Biblia dice, buscáis en donde no hay. Cualquier cosa que pidiereis en mi nombre os será hecho. Nosotros no solo estamos acostados en estos pastos, sino que nos pastoreará en aguas de reposo. 3. Confortará mi alma. En tercer lugar, dice que nuestro pastor confortará nuestras almas. Si hacemos trabajos muy pesados o estamos muy fatigados o nos sacrificamos bajo el frío o el calor, perdemos las fuerzas y nuestro corazón queda totalmente inútil. Si en esos momentos tomamos suficientes nutrientes y descansamos, podemos ser confortados. Miren a Elías. Él cortó la cabeza a 450 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. En un estado de mucho estrés y tensión oró e hizo caer fuego del cielo, sometió a los sacerdotes de Baal y los llevó a un lago y allí los degolló. Después volvió a Israel corriendo, pero Jezabel, la esposa del rey, le mandó un recado diciendo, así como mataste a los 450 sacerdotes de Baal cortándoles la cabeza, así estarás tú como uno de ellos. Te cortaré la cabeza. Ese gran siervo de Dios estaba tan estresado que tuvo temor y se olvidó de la gloria de Dios. Cuando una persona está muy estresada, no puede mantenerse en su vida cristiana. Asustado al oír esto, huyó para salvar su vida, y vino a Berseba, que están en Judá, y dejó ahí a su criado, y se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Jehová quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y se quedó dormido debajo del enebro. Dios envió un ángel que lo despertó, y le dijo come y bebe. Él comió y bebió y se volvió a dormir. Y volvió el ángel de Dios por segunda vez, y le dijo, come porque largo camino te espera. Estaba totalmente estresado y cayó en depresión y desesperación, pero podemos ver aquí cómo Dios conforta y le abre un camino a las personas. Cuando alguien está muy estresado y fatigado no hay nada mejor que comer, beber y dormirse. Por eso Elías descansó debajo del enebro, comió y bebió, volvió a comer y a beber y a dormirse y lo reconfortó. Hoy en día Dios se manifiesta confortándonos cuando estamos fatigados, cansados y en depresión. Jesús, el pastor, conforta nuestras almas. ¿Cómo lo hace? Enviando al Espíritu Santo y haciendo que oremos. En Isaías 57:15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Él envió al Espíritu Santo a nosotros que estábamos caídos en el pecado, y nos hace arrepentir, clamar y confesar. Al recibirlo, nuestro espíritu y alma son confortados. Él nos hace revivir. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él liberta nuestros corazones y pensamientos de la ansiedad y el temor, nos hace revivir, y nos conforta. Por tanto,
a través de la oración podemos ser confortados, y comiendo del pan de la palabra. A través de la oración bebemos el agua de vida. Así como Elías bebió agua y comió pan, la palabra del Señor nos conforta. El Salmo 107 del 19 al 20 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y les libró de su ruina. Cuando estamos en ruina, la palabra sana nuestros corazones, nos da fuerzas, valor, y nos da vida. Por eso debemos estar cerca de la palabra del Señor. ¿Verdad que cuando están enfermos la comida no tiene sabor? Si la palabra no tiene sabor para usted, hoy significa que está enfermo espiritualmente. Cuando estamos resfriados o agripados, nada tiene sabor aunque sea rico. La palabra de Dios es más dulce que la miel, pero la gente no la quiere leer. Si leen dicen, uff, me da rabia. ¿Por qué dirá Dios tantas tonterías? Esa persona está enferma. No es que Dios diga muchas tonterías, sino que las personas que se alejan de la palabra se enferman. Y se desnutren y empeoran. Así que debemos comer de ella para ser confortados. El Salmo 119, 25 dice, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando estamos abatidos hasta el polvo, la palabra de Dios nos vivifica. Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Si el Señor es el pan de vida, ¿no es Él entonces la palabra? Si comemos el pan de la palabra no tendremos hambre. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Nuestras almas se reconfortan porque estas palabras son espíritu y vida. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que da vida a nuestro espíritu es su palabra. Por eso, mientras Jesús estuvo en la tierra, reconfortó a las personas a través de la oración y la palabra. Todos los cansados y cargados les dio paz, fuerzas y valor en medio de la dificultad. 4. Nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. 4. Él dijo que nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. En Corea, antes, cuando alguien nacía en una familia noble, se le daba una buena educación. Pero si nacía entre plebeyos y como iba a vivir solo entre ellos, no se invertía mucho para educarlos. Y no solo en Corea. En Inglaterra hay escuelas especiales para los hijos de alta clase. Los padres se esmeran para darles una altísima educación. Cuanto más Dios, que nos ha tomado por hijos suyos. ¿Piensan que nos descuidara fríamente y nos abandonara? Como Él es nuestro Padre, el Dios del cielo, nos guiará por sendas de justicia por amor a su santo nombre. Lo primero que hace es salvar nuestras almas que están en el pecado y la inmundicia. En Efesios 2 del 1 al 6 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andabais en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todos vivíamos como pan y esclavos del diablo, muertos en delitos y pecados, pero fuimos limpiados por la sangre de Jesús, por su muerte y resurrección fuimos salvos y hechos hijos de Dios. La gente del mundo está muerta espiritualmente, pero nosotros estamos vivos, por lo cual podemos llamar a Dios Abba Padre. ¿Han visto a un hijo muerto llamar a sus padres? No pueden hacerlo porque están muertos. Pero los vivos podemos llamarle Dios Padre y a Jesús Salvador. Ustedes están vivos, por eso están en este lugar hoy, llaman a Dios Padre y oran en el nombre de Jesús. Y si nuestro pastor nos salvó estando muertos en delitos y pecados,
también nos hace nuevas criaturas. Nuevas criaturas creadas en la cruz. En Efesios 4 del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarse del viejo hombre porque tiene la naturaleza de Adán, que está corrupta. Esta vieja naturaleza que está viciada es como el cerdo que busca el barro podrido, el viejo hombre vive buscando las cosas descompuestas del mundo. Lo corrupto, lo negativo, lo vago, porque su naturaleza es así. Pero el Señor nos dice que nos despojemos de ella. Ezequiel 18 del 30 al 31 dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Pero, ¿cómo podemos hacer nuevos nuestros corazones y nuestras almas? No lo podremos hacer estando en el mundo que nos arrastra. Pero si creemos en Jesús, el poder asombroso que tiene su muerte y resurrección hace morir al viejo hombre y vivir al nuevo en nosotros. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No es asombroso? Nuestra fuerza, nuestro viejo hombre está vestido de harapos, fue crucificado, murió, y fue sepultado con Cristo. Y resucitamos en una nueva criatura. Por tanto, Él nos vistió de acuerdo a su naturaleza, en la verdad y la santidad. Romanos 8 del 1 al 4 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley de la muerte y el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús nos hizo despojarnos de las vestiduras del viejo hombre y por la ley del Espíritu de vida nos vistió de justicia, santidad y verdad como nuevas criaturas. Por tanto, ¿cómo debemos vivir? Debemos saber siempre que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entenderlo y tener un nuevo corazón. Debemos recordar que ya no somos la vieja criatura ni el viejo hombre nacido en carne de nuestro antepasado Adán. Debemos saber que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos muerto y sido sepultados con Él, y pensar siempre en esta verdad. Y luego creerlo. No fue algo hecho por nuestras fuerzas. Por la gracia de Jesús murió nuestro viejo hombre y nacimos en una nueva criatura, porque así dice la palabra. Debemos creer que así fue. El diablo nos dice, no. Eres el mismo viejo hombre. Eres el mismo vulgar, débil e insignificante. Pero no lo oigamos, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debemos creer que ya hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La fe no es un sentimiento. No es que por el hecho que no la sienta, no tiene fe. La fe es una decisión. La pregunta es, ¿elegirás la fe o el temor? ¿Elegirás la infelicidad o la fe? ¿Elegirás la duda o la fe? Así que espero que escojan tener fe. Crean que han sido desvestidos de su viejo hombre y que son nuevas criaturas. Además, usen siempre el método de ver. Cierren sus ojos e imaginen el momento en que fueron desvestidos del viejo hombre, cuando fueron sepultados, resucitados, en la santidad y en la verdad, y que renacieron en una nueva persona. Miren y digan, yo no soy ese arado. Deben ver siempre la imagen de su nueva criatura. Y confesarlo con la boca. Mi viejo hombre fue sepultado con Cristo, y soy nuevo en Jesús. Diablo. Soy una nueva criatura. Ya no estoy dentro de esos harapos. Soy nuevo en Cristo, y vivo en la justicia,
la verdad y santidad. Fuera Satanás. Hay que confesarlo fuertemente con los labios. Si cambia sus pensamientos, su fe, su forma de ver, su forma de hablar y lo que dicen ustedes serán nuevas personas.